Corta Atalaya y Corta Cerro Colorado. Lo que más nos interesa en estos momentos es lo referente a la Corta Atalaya y a la Corta Cerro Colorado, que dice: deberá señalar en cuanto al escenario de clausura de las mismas al final del proceso de explotación que, al margen de la solución arbitrada de las cortas y equilibrio hidráulico, a través de su encasulamiento con el sellado de los túneles 5, 11 y 16 de lo referente a Corta Atalaya, se procederá al previo bombeo y extracción de sus aguas hasta el nivel máximo admisible que garantice su estabilidad estructural global, de forma que el escenario final planteado garantice la visualización de la corta y la preservación de los valores patrimoniales inherentes a la misma. En todo momento se habrá de garantizar la referida estabilidad global de la Corta Atalaya durante el transcurso de la explotación, dando cumplimiento a las exigencias en materia de conservación del bien que al efecto establece la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Esto tiene fecha del 1 de septiembre de 2014. Y finalizo diciendo que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Nerva no está por la inundación de Corta Atalaya, sí está por llevar adelante el proceso conjuntamente, y nos remitimos nuevamente a lo que propusimos y que fue rechazado para que se aprobara conjuntamente y se presentara por todos los grupos políticos. La exigencia del Ayuntamiento de Nerva a la Junta de Andalucía para que conjugue la actividad minera y la preservación de los elementos patrimoniales afectos, haciendo viable la convivencia de ambos factores como soporte del desarrollo socioeconómico de la comarca, y que se minimice la inundación de Corta Atalaya durante los meses de explotación y después de su clausura. Muchas gracias. Considerando suficiente, normalmente doy solamente 2 turnos, voy a dar uno de 30 segundos únicamente a la portavoz de Izquierda Unida, que es la que lo solicita, y con esto se termina el debate de la moción que presenta. Tiene usted 30 segundos. Muy rápida. Solo preguntar si el informe que acaba del portavoz, si ese informe que tiene es público, y darle las gracias porque acaba de confirmar que no está el proceso paralizado, como ha dicho antes, ni se va a paralizar, sino que la Cultura, a propuesta de Mina, pues como ya habrá algún tipo de alegación, ya ha vuelto a emitir un informe nuevo donde dictamina una solución posible para que se evite la inundación de Corta Atalaya, que es el bombeo, por lo que a vuela pluma le he cogido de lo que dice el informe. Entonces, darle las gracias por confirmar nuestra teoría de que el proceso administrativo no se para. Y sí, me gustaría saber si ese informe es público, porque si no es público, pues está usted jugando con ventaja, como es obviamente ante los informes previos que disponemos nosotros, que sí son públicos. Muchas gracias. Bien, considerado suficiente el debate y considerado también la importancia del tema, y haciendo uso de las facultades que me confiere el Reglamento de Organización y Funcionamiento y la Ley de Base del Régimen Local, quiero también dar mi opinión sobre este tema. Una corrección al portavoz del Grupo Socialista, que ha dado la fecha de un informe en la anterior. La fecha de la Comisión de Patrimonio es anterior a la puesta en periodo de alegaciones. Es fecha 08/08/2014 y el 1 de septiembre que usted ha dicho ha sido del informe previo que teníamos de innovación. Y por supuesto, es un documento que está en alegaciones porque es una comisión de patrimonio que se celebra antes de la exposición pública. Dicho esto, a mí me gustaría resaltar algunas cuestiones porque aquella persona que está en este momento asistiendo a este pleno o nos puede escuchar a través del medio local puede prestarse a confusión con un galimatías que todos los grupos políticos hemos hablado aquí sobre procedimiento administrativo y la Ley 30/92 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y lo quiero explicar. Pero antes de eso, una cuestión muy clara para que lo tengamos todos. Estamos hablando
después de que abandonemos la mina. Estamos hablando del proyecto de restauración que se pondrá en marcha una vez que termine el proyecto de explotación, que está considerado por la propia empresa alrededor de 15 años y que ojalá dure mucho más. Es decir, lo que nos estamos cuestionando en este momento es el proyecto de restauración que la empresa tiene que hacer una vez termine el proceso de explotación, dentro de 15 años. De eso estamos hablando en este pleno, para que la gente lo tenga claro, porque durante el proceso de explotación, las aguas que en estos momentos están alcanzando las cotas más 247 en Corta Atalaya y más 291 en Cerro Colorado, se utilizarán para el proceso de explotación. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando qué va a ocurrir cuando abandonemos el proyecto de explotación. De eso estamos hablando. Y ante eso, como digo, que ante el galimatía que cada uno ha defendido desde su posición, que podríamos considerarlo bien falta de información y en algunos casos desconocimiento, desde mi máximo respeto, quiero explicarlo. Mirad, el proceso de apertura de la mina de Río Tinto, la mina de Río Tinto y de cualquier explotación minera, pasa por diferentes estadios, que son, primero, el dictamen ambiental, que es una de las patas necesarias y suficientes para aprobar la autorización ambiental unificada. Eso quiere decir que una cosa condiciona a la otra. Si la Junta de Andalucía no aprueba el dictamen ambiental, no es posible, repito, no es posible conceder la autorización ambiental unificada. Dicho esto, continuamos con los estadios. Una vez que se apruebe la autorización ambiental unificada, la propia normativa dice qué tiempo tenemos para aprobar el expediente de transmisión de los derechos mineros. Es decir, eso no depende ni de fechas electorales, ni de Susana Díaz, ni del consejero, ni del delegado. Recoge perfectamente la 30/92, la Ley de Procedimiento Administrativo, recoge los plazos entre un estadio y otro. Repito, primer estadio, aprobación del dictamen ambiental, que es obligatorio tenerlo aprobado para que tengas la autorización ambiental unificada, y que esta es obligatorio tenerla aprobada para que se inicie el expediente de transmisión de derechos mineros. Una vez que se le concede el expediente de transmisión de los derechos mineros a la empresa, hay 6 meses, que tampoco depende de los periodos electorales, ni que estemos en agosto, ni que sea San Bartolo, ni absolutamente de Susana Díaz. Depende del procedimiento administrativo. Tiene 6 meses, que cumple el 8 de noviembre del año 2014. Y esa es la fecha que tenemos marcada en el calendario todos los que queremos que se abran la mina de Río Tinto. Es decir, una vez que está aprobado el dictamen ambiental, una vez que está aprobada la autorización ambiental unificada, una vez que está ejecutado el expediente de transmisión de derechos mineros, la empresa tiene inexcusablemente 6 meses para que se le apruebe, para que la Administración andaluza le apruebe el proyecto de explotación. Pero ese proyecto de explotación está condicionado igualmente a que se le apruebe el plan de restauración. Es decir, la Junta le dice a la empresa: yo le apruebo su proyecto de explotación, sí o sí, usted plantea un plan de restauración que yo lo tengo que aprobar. Porque si yo no le apruebo el plan de restauración, y estoy llegando a la Mare del Cordero, si yo no le apruebo el plan de restauración, no le puedo conceder, lo diga quien lo diga, no le puedo conceder el proyecto de explotación, porque es condición sine qua non, porque una cosa es vinculante con la otra, lo mismo que el dictamen ambiental está vinculado a la autorización ambiental unificada, lo mismo, con lo cual, si no le aprobamos el proyecto de restauración y además usted pone encima de la mesa
el aval o la garantía financiera necesaria, no le voy a aprobar el proyecto de explotación. No se lo apruebo. Y si el 8 de noviembre el proyecto de explotación no está aprobado, el procedimiento administrativo continúa. ¿Y qué dice el procedimiento administrativo? Que hay que cancelarle, hay que caducarle el expediente de transmisión de los derechos mineros. ¿Y después qué más dice el procedimiento administrativo? Que hay que sacar a concurso esos derechos mineros. Y pongo un ejemplo que ha ocurrido en la provincia de Huelva. A la provincia de Huelva, la explotación del Homero Pollato pasó este procedimiento y llegó a la transmisión de derechos mineros. Y durante los 6 meses que tenía la empresa para que le aprobaran su proyecto de explotación, no lo consiguió. Y por tanto le caducaron la transmisión de los derechos mineros. Y por tanto la Junta ha vuelto a sacar, y la habréis podido leer en prensa, a concurso los derechos mineros del Homero Pollato. Y ahí estamos. En ese procedimiento estamos. Estamos ahora mismo que si la Junta no le aprueba el proyecto de restauración, no le puede aprobar el proyecto de explotación. Bien. ¿Qué plantean los compañeros de Izquierda Unida y del Partido Andalucista? Plantean que en el periodo de alegaciones que está previsto en todas las autorizaciones que hemos visto, es decir, la autorización ambiental unificada llevó previo un plazo de alegaciones, pues que todo aquel que considere presenten alegaciones. Y además se hace porque en el procedimiento administrativo se entiende que puede haber personas técnicas que puedan plantear soluciones más viables o mejoras, en el caso de autorización ambiental unificada, en materia medioambiental, en el caso del proyecto de explotación, en materia minera. Y para eso está establecido en el procedimiento. Y hay un mes de exposición pública para que presentemos alegaciones. ¿Alegaciones de qué tipo? Técnicas. Técnicas. Sí, digamos, mire usted, a mí no me gusta que se inunde Corta Atalaya, pero yo en mis alegaciones voy a decir, yo ofrezco una alternativa. ¿Qué alternativa? Pues bombeemos las aguas y vamos a vertirlas o bien al Odiel o bien al Tinto. Y nos encontraremos con el cortapisa que la autorización ambiental unificada dice que lo mismo que Corta Atalaya está declarada de bien de interés cultural, el río Tinto está declarado paisaje protegido. Con lo cual, si queremos verter o no verter, tenemos que tener en cuenta la autorización ambiental unificada. Pero ese es el periodo de alegaciones para esas cosas. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Nerva si se aprueba la moción? No presenta alegaciones. Lo que dice textualmente es que se rechace. Leo literal. Tenemos que rechazar los planes de inundación de Corta Atalaya, que conlleva encadenadamente, tenemos que rechazar el plan de restauración y conlleva, por ese procedimiento administrativo que he explicado, tenemos que rechazar el proyecto de explotación. Y ante eso, perdón, si creo os digo el tiempo que habéis tardado cada uno en vuestra exposición, nadie os ha interrumpido y pediría que tampoco se me interrumpiera. Y digo, ¿qué podemos hacer? Porque que la Corta esté vacía nos gusta a todo el mundo. ¿Pero qué hacemos? ¿La vertemos al Tinto? Siendo protegido, ponemos en marcha mecanismos, y lo hay, y lo digo, un estudio de Ricardo Amils, y aquellos que puedan visitar en estos momentos Corta Atalaya, podéis ver que hay 2 testigos puestos, 2 boyas. Y él plantea una posibilidad, que se podría hacer. ¿Cabe después esa posibilidad en el procedimiento administrativo? Sí, está contemplado. ¿Cómo? Pues a través de modificaciones no sustanciales a la autorización ambiental unificada, que podría ser que se podría bombear cuando termine la explotación, porque durante el periodo de explotación ese agua es necesaria, y poderla verter con un tratamiento para que no se alterara el pH, la acidez, etcétera, etcétera, del río Tinto. Pero para eso tenemos 15 años. Tenemos 15 años y las modificaciones de la autorización ambiental unificada se hacen. Con lo cual lo que nosotros planteamos, el Grupo Socialista, es decir,
no pongamos en riesgo el procedimiento administrativo para que el rechazo de la inundación de Corta Atalaya conlleve el rechazo del plan de restauración y a su vez el rechazo del plan de explotación, del proyecto de explotación, y exijámosle a la Junta que durante ese periodo se pongan los mecanismos, porque en 15 años puede haber técnicas distintas y no pasa nada, está suficientemente garantizado que se pueden modificar las autorizaciones ambientales unificadas. Por tanto, de eso hablamos, y el procedimiento administrativo es tal cual lo he explicado, con lo cual estamos poniendo en riesgo con este texto. Otra cosa es que hubiésemos planteado una alegación diciendo que se viera la posibilidad de no modificar los parámetros de ese agua y que se pudieran verter al río Tinto. Eso lo estudiarían los técnicos y posiblemente haya alegaciones. Hubo alegaciones a la autorización ambiental unificada y algunas se incorporaron. Pero si decimos únicamente rechazamos el plan de restauración, pues si usted rechaza el plan de restauración, el técnico, que no son los políticos los que firman las resoluciones, no son los políticos, son el presidente y el secretario de la Comisión Provincial de Patrimonio, que no es político. El 8 de agosto, donde ya dice el 8 de agosto, no en febrero del 2012, lo que acaba de leer el portavoz del Grupo Socialista, que dice que en lo referente a Corta Atalaya se procederá al previo bombeo y extracción de su agua hasta el nivel máximo admisible que garantice su estabilidad estructural global. Por tanto, estamos conjugando los dos intereses. Y, evidentemente, el Partido Socialista apuesta por ese equilibrio entre el interés patrimonial y cultural y el equilibrio de abrir la mina lo antes posible para dar todo el empleo posible en esta comarca durante el mayor tiempo posible. Y en ese equilibrio, tal como está presentada la moción, entendemos que puede alterar la aprobación definitiva en los primeros días del mes de noviembre, votamos en contra de la moción que presenta. Entendiendo debatida, me gustaría terminar con una reflexión que ocurrió ayer tarde. Mirad, como sabéis, hay constituido una plataforma por apertura de la mina donde están presentes y la constituyen todas las organizaciones empresariales que están constituidas en la cuenca minera, los sindicatos UGT y las comisiones obreras, y donde están todos los alcaldes, no las alcaldesas, porque la de Mina de Río Tinto no está. Y ayer se incorporó, antes ya se había incorporado, el alcalde de El Campillo. Y era una reunión que teníamos predeterminada en el verano, porque ellos tenían una serie de inquietudes que ahora voy a compartir con vosotros. Y desde el sector empresarial tenían las inquietudes y querían que nos reuniéramos porque tienen inquietudes de que sus empresas quieren trabajar. Patrimoniales, no solamente de Corta Atalaya, sino de toda nuestra cuenca minera, pero querían preservarlo en el equilibrio que propone el Partido Socialista. No dificultando bajo ningún concepto la apertura de la mina, porque en los 15 años de explotación ese agua no será un problema ni estructural ni patrimonialmente para Corta Atalaya. No lo será. Y tenemos 10-15 años para plantearnos modificaciones a través de los instrumentos que están recogidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y en las autorizaciones ambientales unificadas para mejorar lo que ya los técnicos de cultura apuntan, que se bombeen las aguas y se preserven los elementos patrimoniales. Vamos a votación, votos a favor de la moción que presentan los grupos del Partido Andalucista e Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Se aprueba
la propuesta de moción que presentan con los votos favorables de los concejales del Partido Andalucista, Izquierda Unida y del Partido Popular y los votos en contra de los 5 concejales del Partido Socialista. Buenas tardes, se levanta la sesión.